en diferentes ámbitos, ¿sí? Esta cuenta del tiempo, algunos dicen, es que la cuenta del tiempo lo cuenta todo, sí. Para los que ya hemos estado estudiando, trabajando esta cuenta del tiempo, encontramos la descripción de nuestro yo, de nuestro ser real, ¿no? ¿Por qué? Porque nos enseña a tener nuestras cualidades, nuestras bondades. Tlapoyahualti Nocnitzi Leti, bienvenida. Y Buenas noches, maestro. nuestros Buenas noches. poderes con la que contamos nosotros en este plano existencial. Muchos de nosotros nos preguntan, ¿por qué te llamas Juan, Pedro? Por ejemplo, en mi caso, ¿por qué te llamas de esta forma? Bueno, es que así me lo puso mi papá. No, no, no. ¿Por qué te llamas te pones te pusieron ese nombre? Bueno, dice mi papá que era su mejor amigo, así se llamaba, y por eso me puso mi nombre. Pero no, eso no te da un autoconocimiento. Lo que necesitamos nosotros es retornar, es regresar justamente a a nuestros orígenes. Al decirnos quién eres, al momento que nacemos, nosotros nos recibe alguien en esa hora. Nuestras cualidades como seres humanos se deben a algo, a las energías que nosotros nos rigen en nuestra vida, que le llamamos nosotros el tonalamat. ¿Qué es el tonalamat? Tonal, tonal quiere decir energía, como la energía del sol, la luz y el calor. Ese es el tonal. Si en mi caso yo tengo el tonal de at, de agua, entonces mi energía es el agua, mi luz es el agua, la enseñanza que yo voy a dar voy a hacer como agua. Y los 20 signos que tenemos son energías para la vida, ¿sí? Esta aventura que el día de hoy iniciamos, hermanitos, es justamente el saber, no tan solo conocer el tiempo, hermanitos, no tan solo conocerlo, sino que ustedes lo pueden hacer el tonalamat, ¿no? Ustedes pueden hacer un tonal, a armar el tonal, a explicarle el tonal. Esto lo hacían los abuelos. Así es que cuando nosotros nacemos, ellos ya le describían a nuestros papás, tu hijo es Ocelot, sé Ocelot. Una de sus cualidades de los ocelotes es paciente, ¿sí? Cuando llega el momento preciso atrapa. El ocelote representa, tiene la cualidad de ser un guerrero, se presagia que va a tener una vida muy corta tu hijo, porque al ser guerrero tendrá esas habilidades y lo encaminarán a su trabajo, que es la de ser un guerrero. Pero en la actualidad todos somos guerreros, ¿sí? Esto del Tonalamatl es lo que Hitler estuvo aplicando en aquellos tiempos, en el que él quería formar super seres humanos. Nuestros abuelos también con esto formaban a super seres anahuacas. Porque imagínense, desde que yo nazco me dicen, tú eres bueno para el arte de la medicina, por ejemplo, el malinali. Mis papás, mis tíos, mis hermanos me dicen, tú eres malinali, tú eres bueno para la medicina, con tu palabra, con tus manos, tú eres un gran guerrero de la medicina. Y me voy formando con esa idea, me voy formando con esa concepción y llego a ser una persona muy buena para la medicina.
Pero el sistema nos ha distorsionado y nos dice, bueno, fíjese, sucede mucho en el magisterio antes de que entremos con esto. Dicen, métete de maestro, ahí es bien fácil. No necesitas muchos requisitos. Ponte a trabajar de maestro, es algo sencillito, nada más vas a enseñar, nada más vas a estar regañando a los niños. Es lo que se lleva uno la idea, porque es una carrera un poquitito también corta. Pero se llega uno allá a la labor, dice, no, pues es una labor titánica, no descansas, eres padre y madre a la vez, eres doctor, eres psicólogo, eres un todólogo ahí. ¿Por qué? Porque tienes que entender a los niños. A todo esto, tenemos que entender que el trabajo que nos toca, debemos amarlo. Muchos de nosotros estamos trabajando en un trabajo que no amamos, que solo cumplimos. Pero esto, el Tonelamat, si lo inculcamos con los demás, se conocerán a nosotros mismos, a ellos mismos. El Tonalamatl es como si nos pusieran acá un espejo, me veo aquí, un espejo de obsidiana, es el Tezcatlipoca, aquí está el humo, miren, el humo y el fuego que quema, no me permite verme quién realmente soy. ¿Y qué es ese humo? Es el sistema educativo en el que estamos educados, estamos siendo formados en la escuela pública, privada también, para ser obreros, tener un patrón. La iglesia, la religión, nos forma ¿para qué? Para creer en un Dios todopoderoso que nos castiga y nos premia, pero más nos castiga lejos de premiar. Nos dice que somos frutos del pecado original, que hay un ser superior que le debemos de entregar todo, nuestra energía y todo lo que es de nosotros. Un sistema político que nos dice, serás feliz si tú tienes propiedades, si tienes una gran cuenta en el banco, si tú tienes mucho dinero, serás feliz y así sucesivamente con todos estos sistemas de control. La intención de esto, de este curso, es llevar la cuenta del tiempo. Sí, pero hay un trabajo oculto que tenemos aquí nosotros. Los que ya hemos estado en este grupo ya están entendiendo un poquito más qué es llevar la cuenta del tiempo, pero es desconectarnos de ese matrix, de ese grupo de control, de ese sistema de control. Y esto nos va a ayudar a que nosotros podamos entender mejor esta cuenta del tiempo. Hermanitos, para que nosotros podamos entender esto, necesitamos pensar como náhuatl, necesitamos sentir como náhuatl, como gente de la náhuatl, aprenderlo como gente de la náhuatl. Ya que estamos la mayoría, espero que estemos todos, los que debemos de estar, decirle esto, sin ambición de ganar ni miedo de perder. En confianza, yo con ustedes quiero crear esa familia de hermandad para estudiar. Primero, la confianza, hermano. Segundo, pues el respeto mutuo entre nosotros, ¿no? Para poder trabajar en armonía. Confianza. De mi parte, yo les digo, téngame la confianza de decirme, ¿sabe qué, maestro? No le entiendo. No sé lo que me está diciendo, no le entendí en la clase. O sí le entendí la mayor parte, pero en esta parte siento que no me quedó muy claro. De mi manera personal me mandan un mensajito en el grupo, no pasa nada, y yo intentaré la mejor manera de resolverles sus dudas.
porque lo que a mí me interesa es que no tenerlos siempre aquí como alumnos. No, no con eso quiere decir que no quiero que entren a las clases, no. Lo que a mí me interesa es que ustedes puedan empezar a hacer tonales, empezar a hacer tonalamas, que ustedes también enseñen esta cuenta del tiempo. Mi principal interés es extender este conocimiento que desde donde están ustedes lo empiecen a utilizarlo y a aplicarlo. ¿Para qué? Con la finalidad de que podamos extender este conocimiento, que podamos tejer esas redes de conocimiento. Y si ustedes en algún momento dicen, ¿sabe qué, maestro? Lo queremos visitar a su domicilio, porque queremos que nos dé un curso de manera personal. Me avisan con anticipación en una veintena para que también yo me prepare y yo los espere con mis tiempos estructurados y atenderlos como se deben, todos ustedes. De hecho, tenemos ya la promoción de que cada veintena, los que gusten venir por 3 días, que sería viernes, sábado y domingo, para no también descuidar mi trabajo, aquí los esperaríamos. O si dicen, nomás queremos sábado y domingo, maestro, porque entre semana también trabajamos. Adelante. Nos ponemos de acuerdo y trabajamos de manera presencial. ¿Sí? Dicho lo anterior, somos familia y hay confianza, hermanito. Si en algún mes dicen ustedes, ¿sabe qué, maestro? Realmente mi economía en este mes está... No me alcanza, pues no me rinde. No pasa nada, hermanitos. Ustedes entren a la clase. Sí, me interesa que aprendamos juntos. Yo pondré el mayor de mis esfuerzos para trabajar. ¿Sí? Bueno, vamos definiendo la palabra Kaupoali, ¿no? Viene de la palabra Kawich. ¿Qué es Kawich? Que aquí le puse con W, puede ser con U, ¿verdad? Puede ser con U. Kawich quiere decir tiempo, el tiempo ilimitado. ¿Por qué el tiempo? Porque el tiempo es lo más valioso que tenemos, hermanitos. Y si no lo sabemos administrar, se nos va a ir toda la vida sin aprender nada. Powali cuenta. Powali, contar. Contar cuántas piedras tengo, cuántos años tengo. Pero también Powali quiere decir contarlo, platicarlo, leerlo. También Powali es leer. Por ejemplo, les pongo yo esta imagen que está aquí. Esta es toda una escritura. Y eso mañana lo iniciamos. Espero que nos puedan acompañar. Leer el Amoshli. Y el primero con el que vamos a empezar es de las tres cenas. Lo más hermoso. Por ejemplo, leer esta imagen. Estas letras que están acá abajo, no les hagan caso. Esto que está acá arriba. ¿No? Aprender a leerlo. ¿Por qué un círculo? ¿Por qué 4 colores? ¿Por qué como un papel enrollado y con color rojo? ¿Por qué plumas de águila? ¿Por qué una garra de ocelote? ¿Por qué la cabeza del cocodrilo? ¿Y por qué este cocodrilo tiene un cuchillito curviado en la nariz? ¿Por qué 2 cuchillitos aquí de pedernal está ahí presentes? ¿Por qué? ¿Para qué? Toda una lectura, todo un conocimiento. Y bueno, aquí tenemos a un personaje, es una imagen del internet, que está contando la cuenta. Justamente la cuenta que vamos a leer es el Amosh, ¿sí? Que mañana vamos a sentar las bases para la lectura. Entonces, ¿qué quiere decir? Este curso es para leer la cuenta del tiempo, pero para leer la vida de cada uno de nosotros. Porque curioso, hermanitos, nos empiezan a leer nuestro tonal, nuestra energía. Dice, esto significa esto y esto. Casa, como año tienes a casa, eres una persona muy protectora, eres una persona que une a la familia. Wow, qué bueno. Pero en eso es la casa. La casa física tiene 4 paredes, tiene un piso y tiene un techo.
Esa es la casa. ¿Cuál es la función de la casa? La función de la casa es proteger, proteger la casa. ¿Qué más? Bueno, la casa nos une, ¿no? A lo mejor en el día nos vamos a trabajar, pero ya en la tardecita, en la nochecita ya estamos reuniéndonos toda la familia, ¿no? Ahora, en una persona, todos tenemos una casa, sí, es este que tenemos aquí. Esta es una casa. También este hogar, esta casa tiene los cuatro paredes, son los cuatro rumbos cósmicos, tiene un cielo, un Ilhuica, tiene una tierra, Tlalticpa, y nosotros somos el séptimo rumbo. Cada uno de nosotros tenemos esta hermosa estructura, ¿sí? Entonces, este es la cuenta que vamos a trabajar. Muy bien. La cuenta del tiempo, ¿sí? Aquí es donde yo quiero presentarles primero cómo lo contamos por trecenas. Justo ayer tuvimos la clase de las trecenas. Ayer estuvimos en la trecena de C, Coatl, de uno, serpiente. Ahorita estamos en la trecena de uno, serpiente, de C, Coatl. Estamos hoy inició a las 6:45 el día, Ome Miquistli, 2 muertes. El día de hoy es un día muy propicio para que dejemos morir a esa energía que no nos permite volar en el mundo espiritual, en el mundo material, en estos dos mundos. ¿Y qué es Tonalpoali? ¿Qué es Tonalpoali? Viene de la palabra tona, como hace ratito al inicio de la clase. Tona quiere decir día, tonali, día, pero también es energía. En cada uno de estos días hay una energía. Por ejemplo, hoy inició a las 6:45 la energía de Miquistli. ¿Qué es Miquistli? Muerte. Pero muerte no como ese concepto satanizado, no. Muerte es, hoy nos invita a que podamos nosotros dejar morir a otro, ese ser que no nos permite superarnos, que no nos permite lograr nuestros objetivos. Entonces, Tonalpohualli se divide en trecenas. Tonali, la energía del día. Cada día tiene un numeral. Ojo, cada día en las trecenas tiene un numeral de 1 al 13. ¿Sí? Que empieza el 1 al 13. Y que se divide en grupos de 13 días, de 13 energías. Eso es Tonalpohualli. ¿Sí? Ahora, nos dice aquí, y al grupo de 13 tonaltin, de 13 días, que llevan un nombre cada tonal. Mire, aquí, siempre que leamos el códice, tenemos que ver hacia dónde están viendo las energías. Aquí, miren, inicia la trecena de C o celot. Aquí está, 1 celote, 2 águila, 3 coscacuautli, que es el águila de collar. 4 movimiento, Naui Olin. 5, perdón, Macuili Tecpatl, 5 cuchillos de pedernal. 6, Kiawitl. Chicuase Kiawitl, 6 lluvia. Chicome Xochitl, 7 flor. Chicuelli Zipactli, 8 cocodrilo. Chicnawi Yeyecatl, 9 viento. Mahtlactli Cali, 10 casa. Mahtlactli Wanse Cuespali, 11 lagartija. Mahtlactli Wan Ome Coatl, 12 serpiente. Mahtlactli Wan Yeyi Miquistli,
13, muerte. Y otra vez empieza la energía que sigue, sería Masad. C Masad y otra vez de 13. Siempre lleva un numeral y el numeral es independiente de cada una de las energías. Cuando decimos Ome Cuautli, 2 águilas, no estamos diciendo 2 águilas, no. 2, el día es el número 2, pero el águila solamente es uno, es independiente, ¿no? Que también lo vamos a ver en una clase, las cualidades de los números. ¿Por qué se llama C? ¿Por qué se llama Ome? Otra de las cosas tenemos que sería en la segunda clase que veamos, vamos a ver los números. Que mínimo debemos de saber los números de 1 al 20. ¿Sí? Es básico. Es la trecena de Seocelo, su regente Quetzalcóatl. Esto, para los que ya estamos en el grupo, pues ya lo vamos ubicando. Entonces, las trecenas se dividen en 13. Y cuando vemos las trecenas, vamos a decir ellas el tonal powali, la cuenta de los días, de las energías. ¿Sí? Son 20 trecenas, hermanitos, son 20. Sempoali tonalti, 20 trecenas. 20 por 13 da la cantidad de 260 tonaltin, de 260 días de las trecenas, ¿eh? Y aquí están, miren, las trecenas. Todos llevan los nombres de los 20 signos. ¿Y a dónde lo podemos encontrar? Estos 20 tonaltin en el tonal machillot. Este es tonal machillot. En alguna de las charlas que vamos a ir teniendo, vamos a explicarles el contenido del tonal machillot. Es mucho, pero podemos presentarle a grandes rasgos, ¿verdad? Que poco a poquito, parte por parte, podemos ir conociendo el tonal machillot, porque es un emblema, es un símbolo, un icono de nuestro hermoso México. Lastimosamente, cuando vamos de una u otra forma al extranjero, nos dicen, ¿y qué significa el calendario azteca? ¿En verdad es calendario? Algunos dicen que es la piedra de los sacrificios, algunos dicen que ahí está, que que en esa piedra te está diciendo qué días puedes sacrificar a seres humanos. Lo han satanizado. Pero cuando lo empezamos a conocer, decimos, no, es una gran biblioteca, es una historia, es sabiduría. Nos habla de fechas. En este tonal machillos nos habla de fechas, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, miren aquí, hermanitos, tenemos aquí los 20 tonales, los 20 tonalti. Ojo, básico, que siempre vamos a leer las energías de, esta es mi mano derecha, así de frente, mano derecha, mano izquierda, de derecha a izquierda, básico, que vamos a ver mañana. Conceptos básicos que debemos de tenerlos presentes para leer códices. De derecha a izquierda. Contrario de cómo leemos en la escritura grecolatina. Leemos de izquierda a derecha. Y aquí lo tengo presente, miren. Izquierda, vamos leyendo a la derecha. Y la lectura de aquí de los Amosli es de abajo a la derecha hacia la izquierda. Entonces, la lectura aquí de las energías, hermanitos, vamos a encontrarlo aquí, miren. Aquí. Vamos a leerlos al contrario, al lado contrario de las manecillas del reloj. Las manecillas del reloj van girando de izquierda a derecha, ¿no? Pero este no. Viene de derecha hacia izquierda. Miren, la primera energía es que tenemos aquí Zipaxi, cocodrilo, Yeyecas, viento, Cali, casa, Cuespali, lagartija, Coatl, serpiente,
Miquisli, muerte. Masat, venado, ¿no? Tochli, conejo. Ach, agua. Itzcuintli, perro. Osomatli, mono. Malinali, hierba. Acatl, carrizo. Ocelot, ocelote. Cuautli, cuautli, águila. Coscacuautli, águila de collar, cóndor. Olin, movimiento. Tecpat, cuchillo de pedernal. Kiawit, lluvia. Y Xochitl, se une el ciclo. ¿Sí? ¿Y por qué les presento aquí esto? Bueno, yo quiero que entendamos, hermanitos, que la cuenta del tiempo básico, que es esto sí, yo sí quiero que lo tengan presente. La cuenta del tiempo de los abuelitos no es lineal, como nos lo enseñan en la primaria, en historia. Dice, la cuenta del tiempo. Prehistoria, historia. Hay una línea de tiempo, va siguiendo la línea, derechito, derechito, derechito hasta allá. Y aquí no. Aquí lo hacemos de una forma circular, es cíclico. ¿Sí? Un círculo, vuelta, otra vuelta, otra vuelta, otra vueltita. Es en forma en espiral, pero dando círculos, creciendo hacia arriba. Como dice la canción, en espiral hacia arriba, en espiral hacia el centro del corazón. ¿Sí? La cuenta del tiempo es cíclico. Pasamos por los 20 signos cada veintena. ¿Sí? Si nosotros queremos hacer una analogía entre el calendario gregoriano y el calendario anahuaca, las trecenas serían como las semanas y los meses las veintenas. ¿Sí? Y bien, entonces aquí, hermanitos, se maneja en forma dual. En forma dual. Nosotros estamos hechos en energía femenina y energía masculina. Aquí en el mismo cuerpo tenemos a Tezcatlipoca y a Quetzalcóatl, al tonal y al nahual, a luz y oscuridad. ¿Sí? Entonces, eso es lo básico. Hermanitos, son 20 trecenas, son 260 tonalti. Y esta de las trecenas es para leer con qué energías nosotros podemos vivir, ¿no? Lo que ya les decía hace ratito. Ahorita estamos en Antonali o Memiquistli. Pero ¿qué podemos hacer el día de hoy? ¿Cómo podemos trabajar nuestra vida espiritual, nuestra vida material? Es como leer los horóscopos, ¿no? Dicen, no, pues hoy es Capricornio y nos empieza a explicar. Pero este es para la vida también, ¿sí? Mire, ahí, aquí está, aquí está, aquí está. A ver, permítanme. Ahí está. Este es es un rumbo, son 4 rumbos. Son 4 formatitos como el que ven ustedes aquí. Son, aquí están las trecenas, ¿sí? Estas son las trecenas. Dice, son 4 rumbos cósmicos. Ojo, por donde sale el sol, el oriente, se llama Tlahuitzlampa. ¿Qué quiere decir Tlahuitzlampa? El lugar de la luz, el lugar de la claridad, el lugar del entendimiento. ¿Sí? Tlahuitzlampa.
Pues de ahí viene la luz del sol, ¿verdad? Tenemos otro rumbo, el rumbo norte, Mictlampa, el rumbo de la muerte, el rumbo del descanso, que también tiene su formatito como este, tiene cinco trecenas. Cihuatlampa, el poniente donde se mete el sol, el poniente, se llama Cihuatlampa, la energía femenina, ¿no? Y el cuarto rumbo es el sur, Huiztlampa, el rumbo de las espinas, el rumbo de la disciplina, de la fuerza de voluntad, ¿sí? Y estas tres escenas, fíjense, se utilizan de esta manera. Y justamente aquí está, miren. Estamos en esta trecena de Secoat. Hoy estamos a 2 muertes. Ome Miquisli, miren, aquí está. Y bueno, aprovechando que ya lo tenemos aquí. El día de hoy, recuerden que hoy iniciamos en la noche. Aquí está la muerte, miren. Miquisli tiene 4 rumbos. Dice, el día de hoy, en la nochecita, después de la clase, si gustan, es un día propicio, es un día factible, es un día necesario para trabajar los 4 rumbos, ¿no? Para trabajar los 4 rumbos en donde nosotros podamos dejar morir a ese ser que no aprende, que no quiere conectarse con la energía de la luz. El conocimiento es luz. La muerte, debemos dejar morir a aquella persona que vive en nosotros, que somos nosotros, que es indecisa, que se la pasa posponiendo acciones, actividades, que se la pasa desanimándose a uno mismo, es un renacer. Cihuatlampa, vamos a empoderar esa energía que nos ayude a trabajar en armonía con nosotros mismos. El sur, vamos a dejar esa persona que no se disciplina, que siempre se está haciendo la víctima, pobrecito de mí, ¿no? No es que a mí no me quieren, es que no, tú eres importante, tienes que empezar por ti. Tenemos que empoderarnos con la fuerza de voluntad, ¿sí? Entonces, por eso nos está mostrando aquí 2 serpientes. Una serpiente representa el Tezcatlipoca y una serpiente representa a Quetzalcóatl. Tezcatlipoca representa en la noche, la oscuridad. Quetzalcóatl representa la luz. Dice que empoderemos, que dejemos morir esas energías que no nos ayudan, esos hábitos, esos pensamientos, esos sentimientos, esas emociones que no nos permiten crecer a nosotros como grandes seres humanos. Porque somos seres sagrados, ¿eh? Y aquí está Miquisli. Vean, si ustedes son observadores, este Miquisli, su piecito no está hacia arriba, hacia adelante, en un piecito humano, sea hacia arriba. Nos habla de que trabajemos con la parte espiritual, ¿no? Es esa parte que necesitamos trabajar nosotros, la parte espiritual necesitamos. Y la parte de arriba, vean ustedes, ahí está la casa. Bien estructurado, ¿eh? Tiene un techo y todo. Decíamos que nuestro cuerpo es nuestra casa. Y en la casa da una ofrenda, tiene un molcajete, que es molcajit en náhuatl, un molcajete con ofrendas y flores. Nos indica, y baja un quetzal, si se dan cuenta, baja de arriba un quetzal, un ave. El ave del quetzal simboliza, ¿qué? Simboliza la parte hermosa de nosotros. ¿Y cuál es la parte hermosa de cada uno de nosotros? Lo espiritual. ¿Sí? Entonces, nos indica
el día de hoy, mañana en la mañana, demos una ofrenda a nuestra espiritualidad para que baje ese lo hermoso. Demos una ofrenda a lo hermoso. ¿Qué? Pues primero reconocernos que somos una energía sagrada. Ya en esta semana ya leímos 3 tonales. Esperemos que en la próxima semana leamos otros 3 tonales. Poco a poquito les voy a ir leyendo su tonal para que sepan cuáles son sus poderes. Y hay que alimentar esos poderes, hermanitos, ¿no? El Quetzal baja hacia nosotros, dice, tenemos la energía hermosa de la espiritualidad. ¿Y qué es la espiritualidad en este camino? Conocerme a mí mismo, ¿sí? Y son 4 formatitos como estos. Espero mañana nos puedan acompañar a partir de las 8 de la mañana a estudiar el primero las de 3 cenas. A mí me interesa que aprendamos esto porque es básico en donde nosotros podamos ir estudiando todo lo demás. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hermanitos, las 3 cenas. Son 4, en total son 260 tonalti. Terminan los 260 y empiezan otros 260 y empiezan otros 260 energías. Y nos va diciendo qué podemos hacer el siguiente día. Miren, por ejemplo, dejemos morir. Ya dejamos morir. Ahora, chequen a este personaje. Va cargando en su espalda lo puro, lo limpio, lo que le va a servir para su camino. Lleva un bastón y dice, ahora sigue tu camino. No, ya hiciste una introspección, ya hiciste una evaluación. Ya ahí me quedo. No. Ahora voy a seguir con esa fuerza de voluntad, con el conocimiento que tengo hasta ahora, ¿no? Muy bien. Entonces, y así sucesivamente, miren, sucesivamente vamos a ir avanzando, leyendo día con día, día con día. Y qué gran coincidencia, hermanitos. Justamente estamos iniciando con Tlahuiztlampa, con el primer rumbo. Y vamos a ir caminando así todos los días. Quizá no los 260 vamos a estar estudiando esto, pero vamos a ir avanzando, ¿sí? Esperemos que en, en 4 sesiones podamos leer esto. 4 sesiones que sería, no miento, serían 8 sesiones, hermanitos, 8 sesiones. En un mes podamos haber leído esto. ¿Para qué? Después seguimos con lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de la misma cuenta, está dividido también en veintenas, ¿sí? Estas veintenas, como su nombre lo dice, de 20 tonaltin, de 20 días. ¿Y cuáles son esos 20 días? Son los que les conté aquí, miren. Aquí están. Son los 20 días. Sempualtonal Ilhuitl. 20 días ceremoniales. Son 20 días con sus ceremonias. ¿Eh? ¿Sí? Son 18 veintenas, hermanitos, 18. 18 de 20. Cada veintena tiene 20 días. Entonces multiplicamos 18 por 20 nos da 260 tonalting, 260 días. Más le sumamos los 5 días de Nemontemi. ¿Qué quiere decir Nemontemi? Los días que completan el año, ¿no? Es el año que conocemos, 265 tonalti, que conforman un año, ¿sí? ¿Y cómo se llaman estas veintenas? Atlacahualo, lo que han dejado las aguas, Tlacaxipehualistli, el cambio de piel de las personas, Tosostontli, la pequeña vigilia, Hueytosostontli, la gran vigilia, Toshcat, la fiesta de Tezcatlipoca, cuando todo está seco, que está más o menos entre mayo y junio.
tenemos a Ixtacualistli, el comer de los elotitos tiernos, y así sucesivamente. Miren, son 18 y estamos en esta veintena. Miren, ya casi terminamos. En marzo terminamos este año 12 cuchillos de pedernal. Aquí está, miren. Atemostli, cuando descienden las aguas. Un día propicio para trabajar con Tlaloc, porque su regente es Tlaloc. Mañana en la noche hablaremos, los que estamos estudiando el curso de fertilizadores, lo de Atemostli. ¿Qué vamos a hacer en esta veintena? ¿Qué ceremonias vamos a realizar? ¿No? Bueno, y Titit Izcalli termina el año. Nosotros celebramos el año nuevo en marzo, hermanito. ¿Sí? Este año gregoriano lo celebramos el 31 de diciembre. Pero nosotros en esta cuenta, en esta correlación de la cuenta, lo hacemos el día 12 de marzo, ¿sí? Y aquí están los 5 días que completan el año civil que pudiéramos llamar, ¿sí? Esta veintena es de las veintenas, es más sobre el ciclo agrícola, ¿sí? Ojo, las veintenas se enfocan más hacia el ciclo agrícola. Cuando sembramos, cuando pedimos permiso para las lluvias, cuando preparamos los granos, cuando hay que agradecer a las lluvias, a la tierra, al aire, cuando debemos de hacer una ceremonia que corresponda, ¿verdad?, a nuestro trabajo. Todo eso se refiere a las veintenas. Es para el ciclo agrícola, la época de sembrar. Pero también en el Tonal Powali es más sobre los destinos. ¿Qué nos depara en tal día o cual día? ¿Verdad? Donde nosotros podamos estar vibrando en esa energía, ¿no? Es lo que le corresponde a las veintenas. En su momento vamos a ir adentrándonos. Tal vez ahorita los que se integran, los hermanitos que se integran, pues diga, híjole, ¿qué son trecenas, veintenas? Pero poco a poquito los vamos a ir comprendiendo, se los aseguro. Téngame paciencia y poco a poquito verán que vamos a entender esto. Ahora, es importante que nosotros sepamos el símbolo que representa el año. ¿Mm? Sí, para que cuando nosotros encontremos esto, simboliza el año. Esta flechita que está como en forma de pirámide, en forma de triángulo, ¿sí? ¿Se acuerdan que, bueno, ojalá lo hayan hecho el ejercicio? La única compañera que me mandó su reflexión y su observación que hizo con este ejercicio fue la compañera Leti, que me mandó la imagen, que ella me decía, dice, yo hice el ejercicio, maestro, ¿no? El de conectarme con esta energía. Si se dan cuenta, ¿cómo formamos este triángulo? ¿Ah? ¿Sí? Este triángulo, donde nosotros conectamos esta energía con el universo, simboliza algo. ¿Sí? Este es el símbolo del año, miren, este es el símbolo que nos muestra aquí del año. Ojo, dice, el tiempo es una abstracción. Todos los pueblos del mundo han inventado su propia forma de integrar sus experiencias en esta abstracción, ¿sí? Es algo abstracto el tiempo, pero sí se puede contar. Entonces, al momento que unimos nosotros este triángulo, lo que estamos diciendo es, estamos contando el tiempo como en espiral que yo les decía hace ratito, que va hacia arriba. Es cíclico. Por eso dentro de este conocimiento decimos, el día que cumple años algún hermanito le decimos,
feliz vuelta al sol, porque es un ciclo que estamos dando nosotros alrededor del sol. Pero tiene una simbología más. Esto que ven ustedes, este triángulo, nos dice, estás destinado a crecer hacia arriba. Ojo, porque estamos hablando que estamos intencionando encontrar la luz hacia arriba. Pero tenemos la otra contraparte. Recuerden que todo está en dualidad. Y a lo mejor ustedes lo han encontrado. La cruz es el triángulo invertido hacia abajo. ¿Y eso qué simbolizaría? Bueno, lo que estamos intencionando es que estamos trabajando con las energías bajas, con la energía que vibra debajo de la tierra, ¿no? Pero bueno, el conocimiento en este caso de esta imagen que ustedes ven aquí, nos está señalando hacia la luz. Vamos hacia la luz. Tiene mucho más, ¿sí? Si hacemos este triángulo, lo convertimos en una estrella. Pero bueno, ese no es el caso que estamos hablando ahorita, ¿no? Kawit, tiempo. Este representa el tiempo, hermanitos, miren. Este triangulito es el tiempo. Por eso yo ayer con el ejercicio que les decía, estas son como las alas, estamos intencionando en el tiempo, en el espacio, en el universo. Pero este tiempo se va atando, se va amarrando por ciclos, por eso está en círculo. Miren, este círculo que está aquí es como amarrarlo el tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan que les decía? Es un círculo que va haciendo, es cíclico, es básico que tengamos presente. Por eso aquí, miren, lo amarra este. ¿Se dan cuenta? Es este. Amarra el tiempo. ¿Y cómo lo amarramos? Por años, por tlalpili, o sea, por atados de años de 13 años, pero también lo amarramos por 52 años, por 104 años, que 52 años representa la primera ancianidad, que los 104 años son las dos ancianidades, ¿sí? Que a los 90 años termina nuestro trabajo como compartir el conocimiento. Llegando a los 104, de los 90 a los 104 nos convertimos como esos niños que ahora nos tienen que cuidar a nosotros. Es como subir ahorita. Llegamos a los 52, empezamos a bajar hacia abajo otra vez para cerrar el ciclo de nuestra vida. Y curiosamente, que nosotros, cuando llegamos a los 52, nos convertimos en abuelos y empezamos a comprender mejor a los nietos. ¿Por qué? Porque justamente empezamos la regresión de nuestras vidas. Nos convertimos en niños. Les digo, ya más ancianos, ya no podemos ni bañarnos nosotros mismos, repetimos las mismas cosas, hablamos de las mismas cosas. ¿Por qué? Porque llegamos a esa edad, ¿verdad? A esa edad nuevamente de ser niño. Y esa es la ciclicidad. Por eso es que dice, es un atado. Si se dan cuenta, lo ata este, miren. Y ahora, este como escalón que ven ustedes acá arriba, vean, esta imagen, dice, este atado, terminando, viene otro atado y otro atado como escalón, el avance del tiempo como escalón hacia arriba, ¿sí? Shiwit, año. Ojo, la palabra shiwit es hierba. Shiwit. Pero ¿por qué a shiwit le llamamos año? Porque justamente la hierba, hermanitos, hierba o plantas también, cada año van cambiando su follaje, van cambiando sus hojas. Si ustedes, aquí vamos a necesitar mucho la observación para entender la cuenta del tiempo. En la primavera empiezan
a llenarse de follaje en tiempo de lluvias, los arbolitos de color verde hermoso. En el mes de octubre ya maduran estas hojitas y se les caen sus hojitas de las plantas y empieza a secarse esas hojitas, se les cae. Pero cuando se les caen las hojas, empiezan a retoñar y a reenverdecer. Esa es la enseñanza que nos da que nosotros como seres humanos, para crecer, necesitamos deshacernos de este follaje que tenemos. ¿Y qué es ese follaje? Nuestros hábitos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra espiritualidad y nuestros objetivos, ¿sí? Porque solemos decir, no, pues yo así nací, así crecí y pues así me moriré. ¿Es válido? Sí, es válido si así uno lo decide, pero ¿por qué no aprendemos de las plantas que son cíclicos, que van cambiando? ¿Por qué no aprendemos de la serpiente que cada año cambia de piel? ¿Por qué cambia de piel? Porque estas escamas que tiene la serpiente son movibles y eso es lo que hace moverse rápido, desplazarse. Si no se cambia de esa piel, esas plaquitas que tiene unidos, entrelazados, se le hacen pesados y no puede avanzar. Además que su cuerpo se expande, crece. El águila, cada 40 años, tiene que, sí o sí, renovarse. Tiene que quitarse las garras, tiene que quitarse las plumas, su pico, tiene que quitárselo pegándose a la pared de una roca. ¿Para qué? Porque su pico se vuelve muy pegado así, ya no puede atrapar a sus presas. Sus garras se vuelven muy arqueadas y ya no puede atrapar. Sus plumas se le vuelven muy pesadas y no puede volar alto y ágil. Nosotros también así debemos de trabajar. Hay hábitos que en algún momento nos sirvieron, sí, pero pues no todo el tiempo nos van a servir. ¿Queremos volar alto? Cambiemos de mentalidad, de emociones, de sentimientos, de todo. Tenemos que hacer ese cambio, ¿sí? Y es lo que nos dice aquí, este símbolo que vemos aquí, que es del año, Shuit, hierba, ¿no? El cómputo de nuestros ancestros es originado por el registro minucioso de las fuerzas cambiantes de la naturaleza en la que estamos inmersos y vamos dejando una huella consistente en la lengua náhuatl, el tiempo llamado kawit. Lo que vamos dejando es un sustantivo derivado del verbo kawa, dejar. Kawit quiere decir lo que vamos dejando en el tiempo, porque sí vamos dejando. ¿Experiencias? Sí. ¿Buenas o malas? La etiqueta que le ponemos buena o mala es solo es un calificativo de nuestro ego. Porque decimos, no es que me fue muy mal o me fue muy bien en este año, en este Shuit. Es que no es malo ni es bueno. Solo hay dos cosas, decisiones y resultados. Nada más. Que si es bueno, que si es malo, tú lo decidiste. Tú lo trabajaste para que obtengas los resultados. Y lo peor es que hacemos algo y decimos, híjole, no, pues es que estos resultados es por culpa de mis hijos, de mi pareja, de mi trabajo, inclusive decimos, los que de alguna forma crecimos en la religión católica, es que la culpa lo tiene Dios, me está castigando Dios o me está premiando Dios. Y justo eso es lo que yo les digo, debemos de desconectarnos de todo eso. Todos los resultados son nuestros. ¿Gracias a qué? A nuestras decisiones. Así es que, si quieres que los resultados sean satisfactorios, pues
toma buenas decisiones, ¿no? De acuerdo. Ahora, el año, el nombre, el nombre de los años, hermanitos. Son 4 nombres. Ojo, yo les aclaro. Algunos me dicen, no, maestro, es que en la cuenta de los hermanitos Maya Quiché no es Toshli, es Masar. En el ACAS no nombran como un año ACAS, lo nombran como un año Malinali. El año Tecpas no hay año Tecpas, hay año Olin, movimiento. En el año Cali no es año Cali, es año Yeyecat. Ojo, aquí sí yo les aclaro a ustedes y que tengamos muy claro esto. En la gran mayoría de los pueblos de la náhuatl manejaban su información de acuerdo a su cosmovisión. Hay una sola cuenta del tiempo, una sola cuenta del tiempo que manejan trecenas, veintenas, años, señores del día, señores de la noche, volátiles. Esa es la cuenta. Lo que sí cambia es la fecha en que lo inician a contar el tiempo. Les digo, esta correlación es, inicia el año el 12 de marzo. Hay otra correlación en la cuenta que inicia el 12 de febrero. Algunos en abril, algunos en enero, inclusive algunos en octubre. Y todos dicen, esta es la mejor. No podemos juzgar, no podemos juzgar cuál de estos es la mejor. ¿Por qué? Porque necesitamos conocerlo, necesitamos estudiarlo. Yo tampoco les voy a decir, esta correlación de la cuenta del tiempo es la mejor, es la más exacta, es la más impecable. No les puedo decir eso. Estudiémoslo, estudiemos y después podemos estudiar la otra correlación y la otra correlación y hacemos un comparativo. ¿Sí? Bueno, lo que yo sí les pido, no nos casemos con una sola correlación. Estudiemos todas las correlaciones si tenemos la oportunidad. Pero como mínimo, 4 años debemos de estudiar una correlación y vivirlo. ¿Sí? Bueno, los cargadores de los años en esta correlación de la cuenta, tenemos a Tochli. Los años Tochli es el cargador. Este año del conejito, este año del conejito carga 13 años. Matlacli Wanyeyi Shiwit. Carga 13 años. Ahorita lo vamos a ver en los formatitos. O a lo mejor lo revisaron ustedes. Shiwit Akat. ¿Sí? Shiwit Akat es el cargador de los años. Carga 13 años. Shiwit Tecpat. De los años Tecpat carga también 13 años. Hay un año que es Tecpat. Hoy, en este año, estamos en el año 12, cuchillo de pedernal. Y el símbolo que usaríamos para el año, si hacemos un tonalamas con glifos, con códice, sería este. Año Kahli, año casa, que sería este que vemos aquí, es el año casa. Ahora bien, estos 4 que ustedes les muestro aquí, año Tochli, símbolos de año, códices de origen mixteco. ¿Sí? Si se dan cuenta, son un poquito diferentes en su forma, pero todos coinciden en este triangulito que representa el tiempo, que es intangible. Y este atadito quiere decir el atado
de un año, el atado del tiempo. Vamos atando el tiempo. Símbolos del año en códices mexicanos o mexicas, prehispánicos, que sería lo que nosotros vamos a estudiar, la lengua náhuatl. ¿Por qué? Bueno, en primera porque pues el idioma que yo domino, que yo utilizo, que yo conozco, pues es el idioma náhuatl. Yo no les puedo enseñar la cuenta del tiempo en el idioma tunzabi, en el idioma mixteco, porque yo no lo hablo. Por eso es que vamos a trabajar con símbolos del año de códices mexicas prehispánicos, el códice borbónico, Aubín, Buturini, Telleriano, y tenemos el otro. Pero el que más utilizo yo en mi caso es el códice Borgia, ¿no? El códice Borgia, que algunos lo llaman también como el Amochli Quetzalcóatl. ¿No? Es una propuesta, pero bueno, entonces estos son los símbolos. Vamos a encontrar estos. En los años del Calpuali Mexic, en los códices y los primeros escritos cronistas, historiadores, los signos para los años del calendario mexica son 4. Lo que les decía, conejo, tochli, carrizo, ácar, pedernal, cuchillo de pedernal, sería tecmal, casa. Estos 4 signos anuales se combinan con 13 números, haciendo que la misma combinación del signo y número se repita cada 52 años. Sí, gracias. Puesto en 4 veces 13, ¿verdad? Esto es porque son 52 años, una primera ancianidad, ¿verdad? Dice, ¿cuál es la diferencia entre el mixteco y el náhuatl? Pues son 2 idiomas diferentes. Pero lo curioso, coinciden en algo particular, en que nosotros los amoshli, o sea, los códices, podemos leerlos en nuestro idioma, inclusive el que habla inglés y sabe leer códices lo puede leer en inglés, en alemán, en portugués. Lo hermoso de los códices es que el idioma que hables lo puedes leer. ¿Por qué? Porque en la historia oficial nos han dicho, tú como mexicano, hay grupos étnicos, los mixtecos con los náhuatl siempre estaban en guerra. Los huirráricas, los otomíes, los chontales, los mayas siempre estaban peleándose ahí, cada rato peleándose en todo y por todo. Y no es cierto, no es así. De acuerdo a los registros que se han hecho. Dentro de este conocimiento, puedes decir, hermanita, en qué son diferentes? En el idioma. Alguien me empieza a hablar en tunzabe, yo no le voy a entender, ni posiblemente ni él me entienda el náhuatl. ¿Sí? Entonces, había esos círculos de estudio donde ponían una temática al centro. Por ejemplo, la medicina, un ejemplo, o la estrella Venus, el Tlahuizcalpantecutli. ¿Qué saben de esa estrella? Y todos empezaban a opinar. Pero ¿saben? La lengua o el idioma, ¿sí?, que utilizaban era la lengua náhuatl. Y esos lugares se les llamaba Tolan. ¿Qué quiere decir Tolan? En la lengua náhuatl dice donde hay mucha gente reunida y en forma circular. ¿Y por qué les digo esto? Porque justamente en el grupo en el que estoy, que es un grupo oculto que casi no se muestra a la gente, en ese círculo son de 20 personas
y no todos son de la región. Algunos vienen de otros estados a estudiar juntos. Se pone una temática al centro del círculo donde está nuestro gran abuelo Fuego y empiezan a opinar cada uno de nosotros qué sabe de ese tema. Y estamos aprendiendo todos juntos. Y el idioma franco que utilizamos ahora, pues es el español. En la antigüedad era el náhuatl. ¿Tú hablas otomí? Sí, pero tienes que hablar náhuatl. ¿Tú eres wixárika? ¿Hablas otro idioma? Sí, pero tienes que aprender náhuatl. Es como ahora en la UNAM, aquí en México. ¿Quieres estudiar en la UNAM? Tienes que hablar el español. No, es que mi idioma es inglés, no. Aquí tienes que hablar el español. En Estados Unidos, en las universidades, pues el idioma pues, tiene que ser el inglés. Aunque tú sepas español, tienes que aprender el inglés. ¿Qué quiere decir con esto? Que juntos estudiaban los Amosh. Por eso hay mucha coincidencia en todas las culturas en creer en el sol, en agradecerle a la tierra, el aire, el fuego, la lluvia, y todos coincidimos en eso. Bueno, los números juegan un papel muy importante en las fechas porque permiten distinguir el sitio que ocupa cada año. Los números son importantes y siempre van juntos. En un ciclo de 52 años, cada año es un ciclo de 52 años, además de otorgarles características especiales. Los números en lengua náhuatl utilizados en el sistema calendárico son los siguientes. No nos vamos a tardar mucho aquí. Vamos a dedicarle toda una clase, ¿no? Toda una clase sobre los números. C1, Ome, Yeyi, Nahui, Macuili, Chicuase, Chicome, Chicuey, Chicnahui. Y estos, las letras mayúsculas que ustedes ven, son los nombres de los años. Año Setochtli, que muy pronto ya va a ser año Setochtli. Nos faltan un año más. Termina año 13 casa. Iniciamos en el 2000, en el 2026, iniciamos el año Setochtli. Iniciamos un nuevo ciclo de 52 años. Un nuevo atado de 52 años. ¿Y qué quiere decir esto? Que vamos a iniciar un nuevo ciclo de luz, de conocimiento, de compartir. Ya se acabó ese tiempo de la oscuridad, de que nos tuvimos que resguardar, que tuvimos que vivir en secreto, allá donde nadie nos vea de noche, allá en las cuevas. Ahora, en este nuevo ciclo, viene el resurgimiento, ¿no? Es por eso que ahora todos estos movimientos, todo este nuevo renacer de nuestra cultura, ¿sí? Este nuevo ciclo de 52 años que viene, quizá muchos ya no lo veamos, los que somos de la vieja escuela, pero podamos ver el brotar de ese nuevo ciclo. Debemos de tener mucho cuidado. Ahorita tenemos esa gran contaminación de la desinformación, la de pelea entre nosotros, que yo soy más mexica que tú, que yo soy más anahuaca que tú, que yo soy más nahual que tú. ¿Por qué? Porque la intención del sistema hacernos pelear entre nosotros, que mi cuenta es la mejor, la tuya no sirve, que porque dices eso, eso no es así. El ego que te hace sentir superior a los demás, eso nos divide. Dentro de los grupos de la mexicanidad eso he encontrado. ¿Qué? Que yo soy más mexica porque llevo sangre de no sé qué tanto. No, déjate de eso. Lo importante ahorita es la hermandad. Y iniciamos, si no nos unimos en este nuevo ciclo, nuevo atado de años,
no vamos a lograr nada. Pero debe de renacer ese desde el sentir. Unirnos, hermanarnos, no dividirnos. No. Pero saber desconectarnos de ese sistema. Algunos le llaman de la Matrix, que nos controla. Saber entrar a ese Matrix y salir. Utilizar esa Matrix para nuestro beneficio. Y uno de ellos es este que estamos ahorita, hermanito. Esta plataforma, estas redes, este internet. Nos une, miren ahorita hasta donde están ustedes y estamos reunidos en esta plataforma. ¿Qué estamos haciendo? Lo estamos utilizando para unirnos, no dividirnos. Si ellos nos usan, pues también hay que usarlos, hay que saber usarlos. ¿Sí? Bueno, estos son los números, hermanitos. Siempre vamos a encontrar los años acompañados de un nombre y de un número. ¿Sí? Maestro. Miren. Sí, hermanito Pedro, lo escuchamos. Maestro, ¿qué quiere decir Maxtlactli Huanyeyi Tlapoali? Maxtlactli 10. Guan y Yeyi 3. Tlapoali, que es trecena. Gracias, maestro. Sería 13 cuenta, ¿no? La cuenta de 13 en 13, de 13 en 13, de 13 en 13, vamos a ir contando los años. Una cuenta de 13 años conforman un tlalpili, un atadito, que lleva un nombre de un año, ¿sí? Muy bien. Entonces, estas mayúsculas es el nombre y las que están en minúsculas es el numeral de cada año, ¿sí? Tenemos aquí Maxtlactli Acatl, 10 Carrizo, Maxtlactli Huanse, Tecpal, Maxtlactli Huanome, Cali, Maxtlactli Huanyeyi, Tochtli, hasta ahí termina. De otra vez empieza C, después de Tochtli, ¿qué sigue? Pues Acatl, ¿no? Se Acatl. Miren, los números y sus signos, nos dice aquí, ¿sí? Aquí miren, miren, 1 conejo, 2 carrizo, 3 pedernal, año 4 casa, y aquí está, miren. Los números los vamos a representar por estos puntitos, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y los vamos a ir uniendo en grupos de 5. Miren, aquí en 6, 2, 5 bolitas y apartan a 1. ¿Verdad? Aquí miren, 7. ¿Para qué? Para que se nos facilite el conteo. Quizá no utilicemos los números indoarábicos, ¿verdad? Vamos a utilizar estos puntitos para representar los números, ¿sí? Es básico eso también que nosotros sepamos el uso. Retomando del códice Aubin, esto lo retomamos del códice Aubin, ¿sí? Este gobernante que vemos aquí, ¿verdad? Gobernó Tlatoani en un año C. Omeyeyi 3. Este es casa, 3 casa. En el año 3 casa gobernó este Tlatoani, que en la parte de arriba vemos nosotros un ave. Posiblemente sea el nombre de este Tlatoani que está aquí, ¿no? Y aquí vemos cómo nos está mostrando el año en que gobernó, en el año en que estuvo trabajando. El año es Yeyi Cali, el que está aquí, miren. Ahí es este. UC Omeyeyi 3. Este es Cali. Aquí no. El año es Yeyi Cali, 13 casa. El jeroglífico y el texto forman un conjunto que traducido al español dice lo siguiente. Año 3 casa. Se asentó como Tlatoani Cuauhtemotzin, desapareciendo entonces la nación mexica Tenochca, sucediéndose la toma de poder de los españoles. Ese es Papi, Cuauhtémoc, despierta changuito que venga, ya dormió. Este es un águila que está descendiendo, que baja. Cuauhtémoc es el descenso del águila, ¿no? Ese es Cuauhtemotzin. Eso es lo que nos está diciendo, ¿sí? Muy bien.
Portador de los años, es lo que les decía hace ratito. Miren, aquí tenemos Tlalpili Tochli. ¿Qué quiere decir Tlalpili? Atado, amarrar. Este todo es su atado de Tochli, que es el primero. Miren, aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Todos estos atados, hermanitos, es de 13. Y aquí están los nombres de los años. Setochli, Omeacat. En este año es cuando vamos a encender el fuego nuevo. Sí, en el año 2027. Ya estamos planeando en este año 2027 que vamos a hacer el atado de encendido del fuego nuevo en el espacio que estamos trabajando en eso. Cordialmente invitados. Para que vayan planeando, nos visiten aquí en Guerrero, ¿no? Omeacat, Yeitecpat, Nahuicali, Año, 5 Tochli. Y justamente aquí, mire, hacemos la conversión, la correlación que le llamamos. Por ejemplo, para el año 2026 va a ser el año 1 conejo, Setochli. 2027, Omeacat. 2028, Yeyitecpat. Miren aquí, en la correlación. Y para los que a lo mejor alguien nació en el año 1974, entonces su año es Setochli, nació en un año, 1 conejo. Es la correlación que va. Y aquí inicia desde 1870, ¿no? A lo que ahorita vamos a terminar el próximo año que vamos a terminar este año empezó en el año de 1974, ¿sí? En mi caso ya habían pasado 1, 2, 3, 4, 5 años cuando pues, yo vine a este plano existencial, 1979. Yo nací en el año Chicoaceacat, 6 Carrizo. Ese es mi año, ¿no? Y aquí como vamos a ir encontrando para armar nuestro tonalama, ¿sí? Muy bien. Es el atado de años del Tochli. Curioso, vean. Inicia con Tochli y termina con Tochli. ¿Se dieron cuenta? Inicia con conejo y termina con conejo. Todo esto lo debemos de aprender. Tochli, conejo. Acatl, carrizo. Tecpatl, cuchillo de pedernal. Cali, casa. Son los 4 nombres de los años. Son los 4 cargadores. ¿Sí? Muy bien. Tenemos los años Acatl. Tlalpili Acatl. Inicia con Acatl, vean. Y termina con Acatl. Es un patrón cíclico que va siguiendo. ¿Sí? Son 13 años, hermanitos. Este se llama el atado de años de Carrizo. Tecpatl. Este es el atado de años de cuchillo de pedernal. Inicia con cuchillo de pedernal y termina con cuchillo de pedernal. Y aquí miren la correlación. ¿Alguien habrá nacido en el 2002? 3 conejo. Yeitochli. Alguien nació en el 2007. 8 Carrizo. ¿Verdad? Chicoaelli, Acatl. Los nombres debemos de aprendernoslos también. Y bueno, el último atadito de años. Tlalpili Cali. Inicia con Cali y termina con Cali. Entonces, alguien habrá nacido en el 1973. Bueno, es 13 Cali, 13 casa. Los atados de los años. Un grupo de 52 años se llama Xiu Molpili. Un Xiu Molpili, un atado de 52 años. Nosotros como seres humanos, al llegar a los 52 años, se nos hace una ceremonia, ¿verdad? De 52 años. Es nuestra primera ancianidad. Desde que nacemos nos arman nuestro tonalamas, nos lo escriben, nos lo describen. Y a los 13 años nos leen nos siembran nuestro primer nombre. A los 26, nuestro segundo nombre. Nos lo van cambiando de acuerdo a nuestro tonal.
A los 39 años, la siembra de otro nombre. A los 52, otro nombre. ¿Por qué? Porque tenemos que ir trabajando con estas energías. Podemos decir, bueno, pero es que yo no nací con este conocimiento, yo no nací en esta tradición, o yo no nací con bueno, es válido, pero es ahora que nosotros debemos de aprenderlo para compartir con nuestros nietos, con nuestros hijos, y que ellos preserven este conocimiento de los abuelos, ¿verdad? También decirles a ustedes que justamente esto que yo les comparto dentro del círculo de los abuelitos en el que estudiamos, todavía lo siguen practicando, ¿sí? Muchas de las ceremonias que decimos ya se perdieron, están ocultas. ¿Saben dónde? En el sincretismo religioso. Lo ocultaron en esas ceremonias, en esas fiestas patronales. El Miqueíhuitl, Día de Muertos, el día de San Miguel Arcángel, que se celebra San Miguel Arcángel, se celebra a la plantita de maíz, nosotros aquí en la montaña, se les da toda una ofrenda, que todavía vamos al cerro a pedir la lluvia, agradecer por la lluvia y mucho más, ¿sí? Dos, Shumupili nos dice aquí que un Shumupili está compuesto por 4 atados de 13 años, 4 veces 13 son 52. Lo que yo les decía. Vamos a iniciar con un nuevo atado, hermanitos. Y los que son jóvenes, que bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ellos todavía podrán trabajar con todo el ciclo y seguir conociendo más, hermanitos. Es hermosísimo esta cuenta del tiempo, en donde nosotros sepamos cómo vivir en armonía, primero con nosotros, ¿sí? Dos, Shumupili, dos, forma un huevo estilistli. ¿Qué es un huevo estilistli? 2 ancianidades. Imagínense que lleguemos a una antigüedad o ancianidad de 104 años. Algunos han rebasado, ¿no? Pero ¿creen que podamos llegar? Depende de nosotros. En el cual hay 8 atados de 13 años, ¿no? Bueno, creo que hasta esto, lo de los años, ¿sí? También decirles a ustedes que en los ejercicios que vamos a realizar, vamos a ir trabajando esta cuenta del tiempo. Ahorita hablamos solamente de los años, ¿sí? Necesitamos empezar a trabajar con el ejercicio. ¿Y cuál va a ser el primer ejercicio, hermanitos? Que nosotros en este formatito que ven ustedes aquí, vamos a buscar nuestro año de nacimiento, ¿sí? Y este ejercicio que vamos a realizar, ¿cuándo lo vamos a realizar? Si nada más un día vamos a tener de Tonalpoali, podemos decir eso, ¿eh? Podemos decir eso. ¿Cada viernes vamos a estar estudiando esto? No. Los días martes vamos a hacer los ejercicios. Ahorita les acabo de hablar de pura teoría, póngale, ¿no? Teoría explicativa. El martes, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Este martes, esta semana, cada uno de nosotros ya trae su año. A lo mejor yo nací en el año de 1980. Bueno, vamos a ver, 1980. ¿Cuál sería tu año? 7 tecpas o chicometec. 7 cuchillos de pedernal. Ay, ¿qué más? Bueno, ¿en qué mes? Yo nací en el mes de febrero. El mes de febrero. Entonces, ¿sería yo 7 cuchillos de pedernal? No. ¿Por qué?
porque el año termina, el año de 6 Carrizo termina hasta en marzo. Entonces mi año no va a ser 7 Cuchillo de Pedernal, va a ser 6 Carrizo. Porque para el año gregoriano termina el año el 31 de marzo. De diciembre. 31 de diciembre. Pero para el año Anahuaca termina hasta el 12 de marzo. Entonces todavía está dentro del año de 6 Carrizo. Si es que yo nazco en febrero, pero si yo nací en abril, pues ahí no hay ningún problema. Ya sería 7 Cuchillo de Pedernal. Es donde nosotros vamos a explicarnos, pero ya practicándolo, ¿no? Porque es diferente que ahorita yo les esté hablando, les esté explicando, puro teoría, a que yo les diga, de acuerdo, ahora sí, hermanitos, vamos a trabajar, ¿no? Vamos a hacer esta correlación, esto y esto y esto, y órale, a trabajar. ¿Y cuál es el primer tonalamas que vamos a hacer? Su año de ustedes, su fecha de ustedes. Aquí no vamos a buscar conejillos de indias para experimentar cómo le haríamos su tonalamas, no. Vamos a empezar con ustedes. ¿Por qué? Porque nos interesa que tengan ustedes ya su sabiduría, su poder de cómo hacer un tonalamas y justo de ustedes para que lo empoderemos, ¿sí? Entonces, el día martes vamos a hacer un ejercicio. ¿A qué hora? A la misma hora, 8:30, ¿sí? Entonces, de mi parte sería todo con respecto al día de hoy. Si hubiera alguna aportación, si hubiera alguna pregunta, es cuando, hermanitos. Los escucho. Más bien nos escuchamos. ¿Sí? Adelante. Sí, hermanito Max, lo escuchamos. Buenas. Yo tenía pregunta referente, dijo que las veintenas, ¿dónde está? Temporada, no. Algo dijo de que las veintenas eran semanas y el otro las trecenas meses. ¿O cómo era? Si quisiéramos hacer una analogía, Mm. las trecenas lo pudiéramos considerar como las semanas y la veintena como los meses. Ok. ¿Sí? Las Ocamati. Sí, hermanito, nada más que las trecenas tienen una función muy hermosa y específica, que es, le llaman algunos en el libro de los destinos, como que nos van presagiando qué podemos hacer nosotros en este día al día siguiente. Y las veintenas es más como para el ciclo agrícola. ¿En qué veintena yo voy a sembrar? ¿En qué veintena yo voy a seleccionar los granos que voy a emplear, que voy a utilizar? ¿Sí, hermanito? Espero haberle contestado su pregunta, hermanito. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Los Acamati. Hermanita Lupita, por favor, la escuchamos. Gracias, abuelito. Continuando con la pregunta del compañero. Estas serían semanas y meses. Y entonces en el calendario del sol, el tonal, ¿cuál sería? Los días. Tonal sería los días. Mire, aquí está. Tonali, si, por ejemplo, aquí mire, Tonali, Zipactli, Yeyecatl, Cali, Huespalin, Coatl, Miquistli. Hoy estamos aquí, miren, el día Miquistli. Ok. Y es cíclico. A estos 20 le llamamos veintena. De 20 en 20, de 20 en 20. ¿Sí? Esos son los días. Son los días. Hoy es un día, 2, muerte. Ok. Es como si dijéramos, no, hoy es un día viernes. Ok, Pero ajá. la cuenta del tiempo anahuaca es 2, miquistli. 2, Ok. muerte. Entonces, días, semanas, meses. ¿Y el año, abuelo? El año, es lo que acabamos de decir, se El compone Shiwit, por ¿no? el shiwit, ajá, las veintenas, que son 18 veintenas.
18 por 20 nos da 360. Y la completamos con los otros 5 días que le llamamos nosotros Nemontemi. ¿Sí, hermanita Abuelito, Guadalupe? sí. ¿Cómo podría yo hacer entonces, digamos, para que mi mente, que no sabe nada de náhuatl, entienda, digamos, los años son estos y numerarlos, y luego los meses, y luego las semanas, y luego los días? ¿Cómo podría yo hacer un cuadro, digamos, de doble entrada o de una sola entrada con las figuritas? Justo con las imágenes que la escritura pictográfica, mañana lo vamos a estudiar. Ah, muy bien. ¿Cómo? Aquí miren, aquí está Zipactli, Sí. cocodrilo. Y esto sí, sí o sí, nos lo tenemos que memorizar, hermanita Guadalupe, lo tenemos que memorizar. Ujú. Zipactli, cocodrilo. Su regente, Tonacatecutli, Tonacasihuatl. Yehyecatl, viento o aire. Cali, casa. Huespali, lagartija. Coatl, serpiente. Miquisli, muerte. Mazatl, venado. Tochli, conejo. Como aprendimos en la primaria, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así nos lo vamos a tener que memorizar para ir entendiendo el engrane, la cuenta de estos tonales. ¿Sí, hermanita? Pero es que yo aquí nada más veo hasta el número 13, aunque sí son diferentes todos. Abajo Sigue, hay unos sigue. y unas figuritas grandes, digamos, y abajo también, y los demás son más chiquititos. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué nada más son 13 si se debería, si son 20? Son trecenas. No Ah, nos confundamos. Aquí estamos en el tonal Powali, estamos trabajando con trecenas, grupos de 13. A eso le llamamos tonal Powali. Y grupos. al que él dice usted, son veintenas de 20 energías. No me confunda, no nos confundamos. Sí, Una cosa son trecenas, Tonalpoali, sí, otra cosa es veintena. ¿Mm? ok. Y las trecenas y las veintenas van engranados como esta máquina y van juntos. Cada uno de ellos tiene una función diferente. Sí, El Tonal Poali es la cuenta de los días, de los destinos, de los presagios, para decirle en esta energía que usted nació, en esta energía que usted nació en Omemiquisli, un ejemplo, estaba vibrando esta energía y esta energía. Usted está destinado a hacer esto y esto y esto, ¿no? ok. Y las veintenas están para el ciclo agrícola, que son las veintenas. ¿Sí? Muy bien. Sí, Ujú. sí, sí, más o menos ya. Gracias. Y sobre la marcha verá que lo va a ir entendiendo mejor. ¿Sí? Sí, Porque gracias, ahorita les abuelito. puedo explicar todo, 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 todo. Pero los voy a confundir más. Ajá. Vamos, paso a pasito. ¿Sí? Muy Sí, bien. gracias. Hermanito Enrique, me parece que había levantado su mano. Sí. Adelante, lo escuchamos. Apoyagualti, no, Tlapoyahualti, no inicie, Tlapoyahualti. Ajá. mi pregunta es siguiente, Tiani. ¿Qué puedo hacer yo? Porque en realidad no sé dónde nací, porque pues los tiempos fueron difíciles. Y mi papá me tiene la de nacimiento como el 10 de agosto.
encontré la de bautizo y tengo 7 de agosto. Francamente, no sabemos cuándo nací. Y a mí me registraron hasta el 67 y soy del 58. ¿Qué podría hacer yo ahí? Ujú. Lo que podemos hacer es hacer un análisis de la historia. ¿Cómo? Recuerde que antes los que llevaban este registro de nacimientos, ¿quién lo hacía? ¿El del registro civil o la iglesia? Pues no sé en realidad en ese tiempo, en esa época, si la llevaba la iglesia o el registro. La iglesia. La iglesia. La En el iglesia 50. son los que somos de la vieja escuela, los que registraban los nacimientos son la iglesia. Ajá. Por eso a mí no me quisieron registrar como Ocelot. Dice, no, Oh, ya. le dijeron a mi papá, no, ponle Pedro, Jesús, El Salvador, pero menos un nombre de animal. ¿Estás Sí. loco? Todavía dicen. Claro, todavía lo dicen, pero bueno, Sí. entonces recuerde que los que hacían los registros son la iglesia. Yo tengo en mi boletita que lo registró la iglesia. Hasta después ya se forma o se institucionaliza un registro, Sí. le llaman registro civil, pero este registro civil lo retoma el dato, lo que registró la iglesia. Después de que se institucionaliza el registro civil, ahora ya nada más él se encarga de registrar los nacimientos. Ah, ya. ¿Sí, hermano? Sí. Ujú. Sí. Plazo Kamati Temastiani. Sí, hermanito. De que anoche no yo lo. Hermanito Ismael, por favor. Y muy buenas noches, Temashtiani. Esperando se encuentren Buenas muy noches, bien hermanito. todos y cada uno de ustedes. Bueno, Jamás. yo tengo dos preguntas, Temashtiani, solamente para pues aclarar esta pequeña duda. La primera es, bueno, conforme a las trecenas, ¿sale? Tenemos 20 trecenas que nos dan 260 días, ¿vale? Mi pregunta aquí es, ¿cada 260 días se repite el numeral de las trecenas? ¿Nunca cambia? Siempre se empieza con C Zipahtli, luego C Ocelot, ¿así es? Sí, hermanito. Así es. Vale. Bueno, esa es una, muchas gracias. Y la segunda, eh, la segunda es, bueno, volvemos a lo mismo. Son 20 trecenas que son los mismos tonalis del cual nos están hablando, ¿no? Zipahtli, Hecat, Cali, Cuetzpalin, Coan, Miquistli, Mazatoshi, y así hasta terminar hasta Chit. Los regentes de los que me hablan, las trecenas, son los mismos que yo voy a encontrar en el Tonalmashot. Como usted lo decía, bueno, si no mal recuerdo, para Zipahtli, sus regentes es Tonacasíhuatl y Tonacasíhuatl y Tonacatecutli, ¿no? Tonacatecutli. Para el tonal Ejecta es Quetzalcóatl, para el tonal Cali es Tepeyoloctli, ¿sí? Son los mismos regentes. Para las Ahora, trecenas. bueno, ya para finalizar, Sí. hay un punto de las trecenas de 260 días para que se empate con el inicio de algún tlalpili. Sí. Sí, lo que acabo de mencionar son los regentes de los Tonalti. Ajá.
Este se va repitiendo, es cíclico de 260, ¿verdad? De 260 tonalty. Es cíclico, se va repitiendo. Termina los 260, otra vez empiezan los otros 260, otra vez los 260, ¿sí? Ahora, dice usted, hay un punto en donde puedan justamente ajustarse con los tlalpiltin, que son de los 13 años. Sí, sí llega a coincidir, y ¿sabe cuándo? A los 52 años coincide todo. Inclusive que esto que vamos dejando, que son 5 días en las veintenas, 5 días como Nemontemi, a los 52 años, estos puros Nemontemi, en 52 años, llegan a formar los 260 tonalty. Por eso cuando llegamos a los 52 años, llega a conjugarse exactamente el tiempo. El tiempo es tan perfecto en la cuenta. Ahora bien, usted dice, sí llega a ajustarse, claro que sí, hermanito. Algunos han dicho, dicen, no, pues para mí la cuenta del tiempo, que yo solo puedo utilizar es esto de las trecenas, porque no le tienes que estar completando 5 días para que esté de los 365 días del año. Les digo, sí es posible, hermanito. Sí es posible. ¿Por qué? Porque también para el náhuatl, tanto para el náhuatl como para la cuenta, su calendario, es un mundo totalmente diferente, ¿verdad? Un mundo totalmente diferente en el pensamiento, en el vivir, en el vibrar, que muchas veces queremos siempre como ajustarlo hacia al mundo occidental, ¿no? Como que queremos agarrar lo que nos guía el mundo occidental y no. Y justamente como usted lo decía ahorita, todos tienen su regente, las trecenas tienen diferente regente. Por ejemplo, para las trecenas, la primera trecena es Cecipactli, su regente es Tonacatecutli. Para la trecena de Seocelot, su regente es Quetzalcóatl, ¿no? Y así sucesivamente. No, por acá yo les ponía lo que es de las trecenas con sus regentes. Miren, Seocelot, Quetzalcóatl, Semazal, Tepeyolotli, Tlazolteo, Xochitl, Huehuescoyotl y Xnextli, ¿no? Acatl, Chantijco, Chalchihuitlicue, perdón, Acatl, Chalchihuitlicue y Tlazolteo. Van cambiando en el regente de las trecenas, ¿sí? Que en el transcurso del curso, perdón por la redundancia, vamos a irlo comprendiendo mejor. Sí, yo los entiendo ahorita, que tengan pues un millón de dudas, ¿no? Y sí es válido, pero recuerden también que vamos a ir paso a pasito. Estamos en el curso de básico, que estamos empezando de cero, ¿sí? Estamos iniciando de cero, porque algunos hermanitos es su primera vez en conocer la cuenta del tiempo, ¿verdad? Entonces, todo esto vamos engranándolo y tratando de contestarles sus preguntas, ¿sí? Sí, hermanito. Bueno, espero haberle contestado su pregunta. Hermanito, Gracias, Mati. ¿qué van a unirse? Matlacli, Wanye, Yeyecat. Lo escuchamos, hermanito. Hola, hola, ¿cómo está, maestro? Buenas noches. Nomás tengo una preguntita rápida y una duda que se me ha pasado ya de rato. Ahorita que está hablando del tema. En sí, cada ciclo de 52 años, ¿verdad? Que aparte de que es una ancianidad como ser humano, ¿verdad? ¿Y qué ciclo se cierra en el universo? ¿O qué refleja ahí en el movimiento de lo que es en los astros? Como el sol o la tierra, o no sé.
Cierra un nuevo ciclo, hermanito, donde debemos de renovarnos. Por eso se enciende el gran fuego nuevo, en donde ofrendamos todas nuestras herramientas que trabajamos para renovarnos. Como les decía yo, renovar, renovarnos o morir, porque todo el conocimiento viejo que tenemos que irlo renovando. No son los mismos tiempos, no es el mismo trabajo que podemos encontrar. ¿Sí? Ok, ok. Y ya el 104 2 años sería, ¿qué es lo que significaría también? ¿O La sería gran ancianidad, la el gran anciana? círculo, el ciclo, ¿no? Es como Ok. cerrar el ciclo, le decía yo, llegas a Ujú, los 52 años, regresas nuevamente para cerrar el ciclo. ¿Qué ok. es lo que se pretende? Porque pues ya saben que algunos llegamos a la primera ancianidad, algunos pues desafortunadamente ya no llegamos. Y justamente es el estudio de del Tonalamat o del Caupoali, la cuenta del tiempo, es saber vivir en armonía, sin tanto desequilibrio, ¿sí? Ok. Entonces nada ocurre en el movimiento de los astros con el sol, con los planetas. Nada que ver con eso, ¿verdad? Bueno, Sí, lógicamente tiene algo que ver, pero digamos, no cierra un ciclo de que el sol termina una ruta o agarra otro eje, no sé, o el universo en sí, más que nada, ¿no? Sería en esto, ¿no? En esta ocasión, ¿no? Ya que el sol, pues no creo que, no sé, es algo así que quisiera yo. Era como algo que tenía yo, pues nada más así, pendiente. sí, hermanito, llegan a generarse esos movimientos. Y en todos los astros, en todos los planetas, siempre están en constante movimiento. En las alineaciones, dependiendo de la cuenta que también nosotros retomemos, por ejemplo, el Sahuizcalpantecutl, el planeta Venus, hay una cuenta que también lleva, ¿no? Pero sí es interesante porque lo que usted dice es, sí hay movimientos, sí hay alineaciones de estos astros, inclusive de los planetas, ¿no? Que en su momento pudiéramos nosotros abordarlo como una temática y pues conocerlos, ¿no? ¿Sí, Muy bien, hermanito? Sebastián. Muy bien, Sebastián y Tlazo Camati. Los acamate Nognitzin. Hermanita Gris, la escuchamos. Eso como ti Temastiani, Tapoyahualti, Noitniwan. La Es, Poyahualti, Nognitzin, la Poyahualti. es un gusto para mí saludarlos a todos ustedes, ver que la clase está muy nutrida, darles la bienvenida a las personas que se integran, hermanitos, hermanitas, y pues reiniciar este ciclo de el Copowali, de la cuenta de los días. Básicamente, nunca se termina de aprender. Sí, por eso estoy aquí y porque de todos aprendemos, vamos aprendiendo un poco. 3 puntos, Temastiani, muy rápidamente. El primer punto es una recomendación para todos aquellos hermanitos que tomen y deseen así tomar en cuenta. Tener a la mano un cuadernito en donde podamos hacer algunas anotaciones en las que haya significados, ya sea de palabras, tal vez a lo mejor como nos suene de primera ocasión y después lo vamos verificando ya en una escritura, ya dentro del grupo, ya dentro de un orden. Sin embargo, pues ir haciendo nuestras propias, eh, un- algo así como un glosario. Ajá. Eso básicamente aunado a ir pensando con el carácter de nuestra lengua ancestral, que es el náhuatl. Es diferente a aprender inglés o aprender el castellano, como lo hemos aprendido. Aunque seguimos siendo hombres y mujeres de este tiempo, eh, nos va a cambiar el punto de vista y nos va a cambiar la vida, el criterio, el caminar sobre este conocimiento, Temastiani.
Gracias a usted también que nos va guiando y a todos y cada uno de nuestros hermanitos que nos vamos acompañando. Pasando al punto número 2, pues comentando acerca del reciente comentario de nuestro hermanito con respecto a alguna influencia de los astros, del sistema o del cosmos, como él lo mencionó, del universo. Recordemos que estamos en un sistema que es matemáticamente perfecto y que si hay alguna variante o algún ajuste que se tenga que hacer o que se deba de hacer, son, son movimientos que van a ir dándose y van a ir integrándose y al mismo tiempo nos van integrando a nosotros mismos. Entonces, no sin dejar de reconocer la grandeza de del conocimiento de nuestros antepasados, que esta grandeza está reconocida por personas dedicadas exclusivamente a las matemáticas, a este sistema de vida, a este sistema numérico y que pronto, dentro de muy pocas clases, vamos a ir encontrando em, esas sincronías. Yo le llamo más que casualidades, sincronías universales. Entonces, ponerme a la orden, a la disposición de todos ustedes sería mi tercer punto. Y pues para que integremos una familia y que vayamos, pues sin temor a equivocarnos, aprendiendo día con día. Reiterando mi admiración, mi respeto, mi cariño por usted, Temastiani, por nuestros hermanitos y recordándoles que todo es perfecto. Ahí vamos, paso a pasito. Tlazohcamati Boimiac. Tlazohcamati Nagnitzin, Tlazohcamati, no, Colzin, abuelita, gracias por reiterarnos y recordarnos que pues estamos en una familia y trabajando juntos, ¿verdad? Muy bien. Hermanita Guadalupe, por favor, la escuchamos. Abuelito, volviendo a los 52 años que usted habló de que el fuego nuevo se va a hacer en el 2027. Yo tengo una pregunta porque he asistido a unos fuegos nuevos. ¿También se hará en noviembre o es otro tipo de calendario el que usted maneja? El encendido del fuego nuevo nosotros lo vamos a realizar el 21 de diciembre, hermanito. Muy bien. El solsticio que le llamamos el solsticio de invierno. Es por ello que en este año a mí se me dio la encomienda de poder trabajar y portar el bastón de Huitzilopochtli para poder trabajar con esa fuerza de voluntad, ya que los abuelitos van a hacerlo también su encendido del fuego nuevo el día 21, ¿no? El 21. ¿Por qué? Porque regresa a la parte sur el abuelito Tonatiuh y es un renacer, por eso es que vamos a encender ese fuego nuevo, pero también tiene coincidencia con Omeacatl, que es su tonal, de Tezcatlipoca, ¿no? Omeacatl. Sí, Muy hermanito. bien. Mi duda era porque ellos hablaban de que digamos, en noviembre es digamos, la alineación directa con las Pléyades. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, tiene una conexión, puede ser que de esa forma, ¿no? Porque recuerde que cada grupo, cada uno de los hermanitos lo van haciendo esa alineación que dice usted, tan interesante. Pero los abuelitos lo que hacemos nosotros aquí es precisamente los Pléyades, pues ese es un poquito más sobre el trabajo espiritual. Y nosotros lo hacemos en ese en esa conciencia de decir, bueno, yo lo voy a trabajar con estas Pléyades, pero estoy conectado con ellos. Para el renacimiento general, para el renacimiento en equipo, en familia, en comunidad,
lo haremos el 21 por la nueva regeneración, ¿no? Bueno, Inclusive nosotros lo consideramos como el inicio de un nuevo ciclo el 21 de diciembre, ¿no? sí, sí, captado, abuelito. Muchas gracias. ¿Qué mano, Nitzin? Hermanito Enrique. Lo escuchamos. Tlazocamati Temacheni, ya le dije mi pregunta y ya fue deslindada. ¿Qué más? Los Ocamati. Hermanito Los Pedro, lo Ocamati, escuchamos. No, ya estuvo mi maestro. pregunta, ya estaba. ¿Qué más? Los Ocamati. Sí, hermanito Pedro. Sí, maestro, disculpe, yo se me olvidó, como yo apunto mis apuntes, aquí en Tlahuistlampa es lugar de la luz. Mixtlampa, rumbo de la muerte. Del norte. Mixtlampa, rumbo de... Mixtlampa, rumbo de la muerte, dijo maestro. ¿Estamos bien? La transmutación, el cambio. Ok. ¿Sí? Y Cihuatlampa no me dio tiempo a apuntarlo. Cihuatlampa, el rumbo de la energía femenina, de la intuición, de la percepción, del cambio, ¿no? Ok, cambio. Y Huistlampa, el rumbo de las espinas, ¿verdad, maestro? Ajá, el rumbo de las espinas es lo que dice Huistlampa, de Huitzli, de espina. Tlampa, el lugar de las espinas, que se refiere a la disciplina, a la fuerza de voluntad, a fortalecer nuestro trabajo a través del fluir, como tlaloc, fertilizar, ¿no? Está el Gracias, colibrí maestro. izquierdo. Sí, hermano. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Bueno, pues las Ocamati Nogniwan, les agradezco, hermanitos, el habernos acompañado. Y pues nos estaremos saludando el día de mañana, en la mañana a las 8 de la mañana, de 8 a 10 de la mañana. Vamos a estar trabajando justamente con esta lectura de los tonalti, ¿no? Vamos a hacer la lectura de los códices. En este caso iniciamos con el códice Borgia, enseguida trabajaríamos con el códice Feyerabad y Meyer, el borbónico, para trabajar con los señores del día y poder hacer, la intención, el objetivo es poder hacer un tonalamat, hacer un tonal, describir, pero con estas imágenes mánticas, ¿sí? Pues hermanitos, me dio mucho gusto haber estado con ustedes y nos vemos mañana. Matimosehuica. Descansa, abuelito. Muchas gracias. A todos. Tlazocamati, maestro.